La fidelidad de Dios permanece para siempre. Debemos nosotros tener claro que este atributo del Dios en quien nosotros creemos es en base a su naturaleza. Bienvenidos al estudio de hoy. Esta semana estaremos hablando acerca de cómo la fidelidad de Dios se manifiesta en la familia de Abraham. La semana pasada estuvimos hablando justamente cómo la promesa que Dios le dio de darle una tierra se cumplió cuando el pueblo liderado por Josué no solo conquistó la tierra, sino que también fue distribuida entre todas las tribus de Israel. Bueno, por cierto, en 11 tribus, porque la tribu de Leví no se le repartió tierra. A ellos se les dio ejidos alrededor de las ciudades principales y el resto de las tribus se encargaban de sostenerles económicamente. En el estudio de hoy estaremos viendo con detalle cómo la fidelidad de Dios se manifestó en cumplir una promesa sumamente importante en la vida de Abraham. Quiero que de nuevo leamos, por favor, el capítulo 12 del libro del Génesis, del versículo 1 en adelante, que dice lo siguiente: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Quiero que el día de hoy, en nuestro estudio, nos detengamos un poco a pensar cómo Dios cumplió la promesa de que haría de Abraham una gran nación. Tomemos en cuenta que cuando Dios lo llama de Ur de los Caldeos, eso estaba cerca de Mesopotamia, Abraham estaba casado. Sin embargo, no tenía hijos. Luego se mueve con su familia, con parte de su familia a Harán. La Biblia declara que cuando salió de Harán tenía 75 años. Y su esposa Sarai tenía una condición que impedía que ellos pudieran procrear, que pudieran levantar una familia. Sarai era estéril. Entonces, cuando Dios le dice a Abraham: voy a hacer de ti una gran nación, el primer escollo que había que sobrepasar era justamente cómo tener un hijo. Tomen en cuenta que para esta fecha Abraham tenía 75 años y Sarai tenía 65. Tenían 10 años de diferencia. Y Abraham le creyó a Dios y dijo: no sé cómo lo va a hacer, no tengo idea cómo. Tenemos ya varios años de casado y no hemos podido procrear hijos, no tenemos idea cómo, pero Dios nos ha dicho que nos va a hacer una nación grande, así que seguramente va a encontrar la forma de que nosotros podamos tener un hijo. Y como veíamos también en la semana anterior, la fidelidad de Dios no depende tanto a veces de nuestra propia fidelidad o a veces de nuestra propia actitud o de las circunstancias. Veámoslo de esta manera. Los años pasaron y Abraham pues llegó a Canaán y se asentó ahí. Los años pasaron y hubo un momento en que Dios se le reveló a él y le dijo: Abraham, yo quiero que tú sepas que tu galardón va a ser sobremanera grande. La fe de Abraham había flaqueado un poco. Le dice: Señor, sí, yo estoy de acuerdo en eso. Sin embargo, ¿qué va a pasar conmigo? No me has dado hijo y el que me va a heredar es este Damaseno Eliezer. La fe de Abraham, esa confianza de que Dios le iba a dar un hijo, estaba como desfalleciendo un poco. Precisamente porque los años se habían pasado, ambos estaban tornándose añosos, estaban envejeciendo y pues no veía cómo iba a llegar su hijo. Y aquí de nuevo Abraham, mediante la petición de Sara, interviene
en los planes de Dios y decide que Sara le va a ceder a su criada, a Agar, para que Abraham y Agar puedan procrear un hijo, y ya de esta manera iba a cumplir la promesa de Dios de que le iba a dar una descendencia. De nuevo, quiero que examinemos esto y que pensemos un momento cómo a veces o más bien la fidelidad de Dios se mantiene firme aun cuando la nuestra puede flaquear. Así que Sarai conviene en que Abraham y Agar tengan un hijo y nace Ismael. Sin embargo, los años pasan y Dios le dice: Abraham, voy a hacer de ti una gran nación. Y le dice: ay Dios, qué bueno, que ojalá Ismael pueda estar delante de ti. Y él le dice: no, Abraham, te voy a dar un hijo a ti, nacido de Sara. Obviamente, hermanos, yo quiero que te tomen en cuenta, para esta fecha Abraham estaba cerca de los 100 años y Sara cerca de los 90 años. Habían pasado 24 años desde que Dios le había prometido que le iba a dar un hijo. Y Abraham, por ninguna forma, de ninguna manera, veía cómo esa promesa se estaba cumpliendo en su vida. Es más, el tiempo estaba pasando y él decía: bueno, si hace 24 años probablemente era más fácil que pudiéramos procrear que ahora. Finalmente, hermanos, cuando Abraham cumplía 100 y Sara 90, Dios les da un hijo que se llama Isaac. Y bueno, el primer escollo había sido superado. La primera parte de esta promesa, del cumplimiento de esta promesa de hacer de Abraham una gran nación, se había completado. Pero había muchas más cosas, muchas más situaciones que sobrepasar, que sobreponer. Isaac creció, se casó cuando tenía 40 años con una pariente que se llamaba Rebeca. Y Rebeca era estéril. Tampoco podía tener hijos. Entonces, ¿cómo esa promesa de que iba a hacerse una gran nación, cómo se iba a cumplir? Parecía que hasta ahí iba a llegar la descendencia de Abraham. Sin embargo, la Biblia dice que Isaac clamó a Dios por su esposa y Dios le dio 20 años después de haberse casado, es decir, cuando Isaac tenía 60 años, Dios le dio una pareja, le dio a Esaú y a Jacob. Dios eligió tratar con Jacob y más tarde le cambió el nombre a Israel. Cuando Jacob tenía aproximadamente 90 años, hizo un trato con su hermano Esaú, cambiaron la primogenitura, y hicieron un trato y además le robó la bendición, le quitó la bendición que el padre le iba a dar a Esaú, se la quitó. A raíz de esto, los padres vieron que Jacob estaba amenazado y lo enviaron con su familia en Harán. Cuando él tenía 90 años, hace este viaje hacia su familia y llega donde sus parientes, donde su tío. Se enamora de una pariente, de una prima que se llamaba Raquel. Sin embargo, en este caso, su tío no le quiso dar a Raquel, sino que le da a su hija mayor, que se llamaba Lea. Finalmente, él termina casado con 2 esposas, permanece más o menos 21 años en esa tierra, y a los 21 años regresa con casi toda su familia, con casi todos. Solo Benjamín nació cuando ellos regresan y están ya de nuevo en Canaán, que por cierto, Raquel falleció en el parto de Benjamín cuando estaban cerca de Belén. Pero el punto aquí, hermanos, es que ahora él tenía 12 hijos y ya estaba de nuevo en Canaán. Y había un nuevo escollo. Parecía que la promesa de ser una nación grande estaba ya por cumplirse, estaba llegando, estaba cumpliéndose perfectamente. Pero había un detalle más que superar, y es que justamente unos años después, dice la Biblia que hubo hambre en la tierra. Y
parece que el hambre era tan fuerte y tan cruel que probablemente no hubieran sobrevivido. Sin embargo, Dios, fiel a su promesa, años antes había preparado la forma como preservar a esta familia. ¿Qué había pasado? Cuando Jacob y todos sus hijos estaban viviendo en Canaán, uno de sus hijos menores, que es José, fue vendido por sus propios hermanos como esclavo a Egipto. Para estos tiempos, hermanos, ser vendido como esclavo era igual o peor que la muerte, porque la esclavitud era rampante en esos tiempos y una persona que era vendido como esclavo llegaba definitivamente a ser insignificante, no tenía nombre, no tenía nada absolutamente. Así que sus hermanos inicialmente habían decidido matarle, pero por preservarle la vida deciden mejor venderlo como esclavo. No se sabe qué era lo peor, pero estos eran las formas intrincadas, digamos, cómo Dios estaba llevando esta familia, cómo Dios estaba proveyendo para preservarles la vida. Lo venden a Egipto. Dios preserva, dice la Biblia claramente que Dios estaba con José, es decir, Dios estaba llevando cada paso de José. Él pasa muchas dificultades, llega primero con un buen jefe, con un buen amo, y a causa de la mentira de la esposa del amo, él es metido en la cárcel y pasó algunos años en la cárcel. Sin embargo, es llamado por el faraón posteriormente para que interprete unos sueños que había tenido el faraón. Finalmente José llega a ser el número dos en el reino de Egipto, y lo delegan gobernador para que provea, porque Egipto iba a ser lleno de abundancia, iba a ser lleno de comida, iba a haber provisión por 7 años. José prepara todas las condiciones para recibir toda esa abundancia de grano, porque posteriormente iba a llegar una hambruna. Así que vean ustedes cómo Dios estaba moviendo todas las piezas, Dios estaba colocando y llevando a los personajes por donde los tenía que llevar, a fin de que algunos años después que había comenzado la hambruna, su propia familia, su propio padre, Jacob, envió a sus hermanos a buscar por comida. Probablemente, si José no hubiera llegado a Egipto, los sueños de Faraón no hubieran sido interpretados, no hubiera habido provisión, no solo para Egipto, sino también para la familia de Israel. Vean ustedes, hermanos, cómo la misericordia de Dios, cómo la gracia de Dios, cómo la fidelidad de Dios estaba manifestando precisamente para preservar la vida de esta familia. Así que los hermanos, José se da a conocer ante los hermanos, manda a traer a su padre, que estaba viviendo en Canaán, lo manda a traer hacia Egipto y le cede la zona de Gosén, que era la zona más rica en la tierra de Egipto. Vean ustedes qué importante. Cuando llega Israel y toda su familia a Egipto, eran únicamente 70 personas, incluyendo a José, su esposa y sus 2 hijos. Eran 70 personas. La promesa que Dios le había dicho a Abraham, que lo iba a hacer una gran nación, estaba tomando forma. Sin embargo, habían todavía dificultades más fuertes que sobrepasar. Resulta que algunos años después que falleció José y pasó toda esa generación, el gobierno que administraba Egipto fue suplantado por un gobierno enemigo, por otros gobernantes que no conocían ni tenían relación con José y su familia. Entonces vieron algo que estaba pasando, y es que el pueblo de Israel estaba creciendo significativamente. Todavía no eran una nación, era un pueblo numeroso, pero no eran una nación. Estaban creciendo de forma agigantada, estaban desarrollándose muy, muy rápido.
Y entonces ellos tuvieron miedo y dicen, bueno, miren, puede pasar que al venir los enemigos ellos se levanten contra nosotros y nos destruyan, así que vamos a hacer algo, los vamos a someter, los vamos a esclavizar. Y comenzaron a esclavizar al pueblo de Israel. Los esclavizaron por algún tiempo. Sin embargo, Dios había provisto el medio, Dios había provisto la forma como no solo los iba a liberar de Egipto, de la esclavitud de Egipto, sino que adicionalmente los iba a constituir en una nación, porque esa es la promesa que le dio a Abraham. Así que nació entre los esclavos, nació un chico, aun cuando la orden del faraón había sido que todos los niños varones nacidos de mujer hebrea fueran muertos. Esta mujer llamada Jocabed decidió preservarle la vida a su hijo menor, que se llamaba Moisés. Y vean ustedes qué interesante, dice que lo preservó, lo guardó durante 3 meses. Durante 3 meses lo tuvo escondido. Ahora, los que somos padres nos damos cuenta que esconder un bebé para que no sea descubierto, para que para que sus llantos no muestren a los vecinos que hay un bebé en casa, debe haber sido una tarea titánica. Pero bueno, preservó la vida de su hijo, de Moisés. Luego Moisés creció. Bueno, preserva su vida, a los 3 meses lo coloca en una arquilla, al lugar donde sabía que iba a llegar la hija del faraón, porque allí es donde se daban sus baños rituales. La hija del faraón lo encuentra, lo prohijó, lo adoptó como hijo, y en ese momento una de las hermanas mayores, que era María, una hermana mayor de Moisés, que se llamaba María, le dice, yo te puedo buscar una nodriza para que te cuide este bebé mientras crezca. Así que se lo llevan a Jocabed, la propia madre de Moisés, lo cuidó por algunos años, algunos creen que más o menos unos 7 años, a los 7 años se lo da a la hija de Faraón, lo adoptó, y la Biblia da testimonio que fue educado en toda la sabiduría de los egipcios. Cuando tenía 40 años, salió a ver a sus hermanos y vio que un egipcio capataz maltrataba a uno de sus hermanos hebreos. Y quiso intervenir, y en el afán de defender a su hermano hebreo, mató al egipcio, lo enterró en la arena. El siguiente día salió de nuevo a ver a sus hermanos y vio a 2 israelitas que estaban discutiendo, y le dice, ¿por qué hacen eso? Los israelitas le dicen, oye, pero aquí a ti nadie te ha puesto como juez entre nosotros. ¿Quieres matarnos como mataste al egipcio? Entonces él se dio cuenta que había sido descubierto y tuvo miedo y se fue huyendo a la tierra de Madián. Allí estuvo por 40 años en la tierra de Madián. Dios, a los 40 años, Dios se le aparece y le dice, yo quiero que hagas algo. Quiero que salgas de acá, váyase a Egipto, le digas al faraón que deje ir a mi pueblo. Y le dice Moisés, no, Señor, eso no es posible. Primero, a estas alturas, después de 40 años de estar entre ovejas y de estar entre cabras, a mí se me olvidó ya hasta cómo hablar de forma elegante, de forma propia, ante un dignatario. Así que, no. Y en ese momento Moisés le da muchas excusas a Dios, le da muchas excusas y le dice, no puedo ir. Finalmente, Dios le da todas las razones, todos los argumentos para que vaya. Moisés va y mediante muchos milagros, mediante la mano poderosa de Dios, Moisés logra sacar al pueblo. Lo transporta hacia el monte Sinaí. Más o menos al monte Sinaí llegan aproximadamente a los 3 meses, a los 45, 50 días de haber salido. 45, 50 días después de haber salido de Egipto, llegan al monte Sinaí. Y es ahí, hermanos, donde la promesa que Dios le dio a Abraham de que iba a constituirlo una nación se completa. Hagan la cuenta cuántos años habían pasado. Habían pasado casi 500 años desde que Dios le había prometido a Abraham que lo iba a constituir una nación, cuando se completa esa promesa de que lo hace una nación. Porque cuando llegan al monte Sinaí, en ese momento Dios les da todas las reglas, todas las leyes, todos los mandamientos que ellos a partir de ahora como una nueva nación debían acatar. Así que, hermanos, de nuevo, en la vida de Abraham vemos cómo
Dios va tejiendo cada hilo, cada pieza, va colocando cada pieza en su lugar para que sus promesas, para que la palabra dada se cumpla. Esta es la fidelidad de Dios. Y nuevamente, el saber que así como Dios ha sido fiel con grandes hombres del pasado, Él sigue siendo fiel porque es parte de su naturaleza. Y asimismo, como Él cumplió la palabra empeñada con los hombres del pasado, asimismo cumplirá sus promesas con cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga a todos.